Dicen que algunas historias están diseñadas para ser contadas, pero otras para ser protegidas. Y quizá la más protegida de todas es la verdadera historia de la muerte de Jesús de Nazaret. Una historia que, según ciertos documentos, manuscritos prohibidos y análisis históricos, podría no haber terminado en aquella cruz, sino muchos años después, quizá a los 80, tal vez a los 87 años. Una historia donde cada silencio pesa más que una palabra, donde cada detalle fue borrado o reemplazado, y donde tal vez lo más importante no es lo que se dijo, sino lo que se decidió callar. Porque, ¿y si Jesús nunca murió en la cruz? ¿Y si aquella muerte rápida, inesperada y contradictoria fue apenas la parte visible de un plan mucho más grande, diseñado para salvarlo? Esta noche nos sumergiremos en los documentos, las teorías y los testimonios que han intentado acallar durante siglos. Para entender esta teoría, tenemos que partir de un hecho conocido por cualquier historiador romano. Los crucificados no morían en horas, morían en días. Hay registros de la época que narran crucifixiones donde las víctimas permanecían 48, 72 y hasta 96 horas agonizando. La crucifixión no era un acto rápido, sino un proceso largo construido para humillar, no para ejecutar rápidamente. Pero Jesús estuvo aproximadamente 6 horas. 6 horas. Incluso Pilato, según el Evangelio de Marcos, se sorprende cuando le informan que ya había muerto. Pregunta 2 veces, pide confirmación y finalmente permite que entreguen el cuerpo a José de Arimatea. Y aquí aparece el primer punto extraño. José de Arimatea era un hombre poderoso, rico, influyente dentro del Sanedrín, y aún así, obtiene el cuerpo de un condenado político tan rápido como para evitar que los romanos rompan sus piernas, costumbre usual para acelerar la muerte. El cadáver, o cuerpo aún vivo, es retirado demasiado pronto, demasiado limpio, demasiado intacto. Ahora, sumemos otro detalle. A Jesús le ofrecen vino con hiel y luego vinagre. Algunos investigadores sostienen que estas sustancias podían contener mezclas sedantes, con efectos similares a la belladona, el opio o extractos embriagadores usados en la época para adormecer. Entre ellos destacan estudios de Hugh Jetta Schoenfield, autor de The Passover Plot, quien propuso que Jesús ingirió una mezcla que lo dejó inconsciente, pero vivo. Karl Friedrich Barth, teólogo alemán del siglo XVIII, que sugirió una conspiración para fingir su muerte. Ernest Brougham Docker, juez australiano, quien en If Jesus Did Not Die Upon the Cross argumentó que Jesús sobrevivió. Investigadores modernos como Holger Kersten, autor de Jesus Lived in India, que plantea que Jesús vivió hasta edad avanzada fuera de Judea. Estas teorías coinciden en varios puntos. Jesús pudo haber perdido el conocimiento, pero no la vida. El Evangelio dice que un soldado perfora su costado y sale sangre y agua. Los médicos actuales explican que un cadáver no sangra. Solo alguien vivo, con presión interna o líquido pleural acumulado, podría expulsar un fluido así. Pero el dato más extraño es este. Esa lanza no estaba planeada. Los romanos no solían hacerlo. Fue un acto impulsivo, para asegurarse o para colaborar. Muchos documentos apócrifos sugieren que el centurión Longinos era simpatizante. Los evangelios de Nicodemo lo muestran piadoso, casi aliado. Y aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Qué tal si la lanza no mató, sino que permitió respirar mejor? Una herida entre las costillas puede liberar presión pulmonar, pero la historia oficial debía continuar. José de Arimatea pide el cuerpo. Lo baja con rapidez. Lo envuelve apresuradamente en telas impregnadas con mirra y aloe, sustancias que, según análisis modernos,
Tienen propiedades medicinales, cicatrizantes, antiinflamatorias. Y lo lleva no a una tumba familiar, no a un cementerio, sino a su propia tumba nueva. Una tumba privada, segura, oculta. Aquí entra lo que muchos llaman el silencio necesario. La teoría sugiere que Jesús fue colocado en el sepulcro vivo, pero sedado, que permaneció inconsciente durante al menos 36 horas, y que José de Arimatea y Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, lo atendieron clandestinamente. Los textos apócrifos como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Gamaliel contienen pistas de una vigilancia nocturna y movimiento alrededor de la tumba. Manuscritos esenios e incluso fragmentos de Qumrán muestran conocimiento de plantas que inducían estados similares a muerte temporal, usados para rituales de purificación extrema. Jesús, según esta teoría, despierta confuso, herido, débil. Los textos canónicos describen las apariciones como de alguien transformado, difícil de reconocer, silencioso, reservado. Los historiadores alternativos proponen que no era un cuerpo glorificado, era un cuerpo convaleciente. Heridas, fiebre, alucinaciones, dolor. Una persona que ha sobrevivido a una crucifixión no camina erguida, no corre, no huye, se mueve lentamente, y eso coincide con lo que narran las mujeres. Al principio, no lo reconocen. Aquí la teoría entra en terreno más profundo. Si Jesús sobrevivió, ¿por qué no se quedó en Judea? ¿Por qué no retomó su movimiento públicamente? ¿Por qué se presenta pocas veces y luego desaparece? Según documentos gnósticos y registros orientales, la razón es simple. Su vida corría peligro. El Sanedrín lo quería muerto. Roma lo quería muerto. Los celotes lo veían como un traidor a la causa nacionalista. Sobrevivir públicamente era imposible. Por eso, según manuscritos como el Bhavishya Purana de la India, crónicas tibetanas y tradiciones de Cachemira, Jesús abandona Judea. Viaja hacia el norte, hacia Damasco, luego hacia Nisibis, Persia, y finalmente hacia el valle de Srinagar, donde algunos escritos aseguran que murió anciano. Mientras tanto, María Magdalena toma otra ruta. Según tradiciones medievales, manuscritos provenzales y registros tempranos cristianos, ella viaja hacia la Galia. Una mujer embarazada o protegida por un círculo clandestino. Y ahí aparece el mito del Santo Grial, no como copa, sino como sangre real, linaje real. La pregunta aquí es, ¿se separaron por seguridad o para construir dos narrativas que aseguraran la supervivencia del mensaje? Jesús fuera del imperio, lejos de Roma. María dentro del imperio, propagando la idea de la resurrección. Dos caminos, una misión. ¿Por qué encubrirlo? Porque Roma necesitaba un Cristo muerto y resucitado, no un hombre vivo y fugitivo. La resurrección fortalecía el movimiento. Un Jesús anciano, curado y escapando, lo debilitaba. Constantino, siglos después, consolidó esta versión en el Concilio de Nicea. Todo lo que no cuadraba fue etiquetado como herético, apócrifo o peligroso. Los textos que sugerían supervivencia desaparecieron. Los nombres de quienes lo mencionaron, perseguidos. Las líneas incómodas, suavizadas. Pero aún así, fragmentos quedaron dispersos en manuscritos de Nag Hammadi, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, escritos esenios, crónicas rabínicas, archivos persas, historias tibetanas y de Cachemira. Todos hablan, sin decirlo abiertamente, de un maestro que viaja, enseña, sana, después del año 33. Las tradiciones de Cachemira
Dicen que murió anciano. Documentos indios lo llaman Yus Asaf, el sanador viajero. En algunas paredes se describe a un hombre que vino del oeste. Hay una tumba en Srinagar que durante siglos fue venerada como la tumba de ese maestro. Algunos investigadores como Kersten, Fida Hasnain y Nicholas Notovich aseguran que esa tumba es la de Jesús. Pruebas definitivas no hay, pero las coincidencias históricas son demasiadas para ignorarlas. Entonces, ¿resucitó? Quizás resucitó, pero no de la forma tradicional. Quizás su resurrección fue la supervivencia a un método de ejecución prácticamente letal. Una hazaña médica, física y espiritual sin precedentes. Un retorno a la vida que, para quienes lo vieron, fue milagroso. Quizá el verdadero milagro fue escapar, o sobrevivir, o nunca rendirse. Pero aquí está la clave de esta teoría. Si Jesús sobrevivió, entonces la historia oficial no oculta un fracaso, oculta un triunfo. Un triunfo tan desafiante para las autoridades romanas y religiosas que requirió siglos de edición, selección y silencio. Un triunfo que convirtió a un hombre perseguido en un símbolo inmortal. Porque quizá, solo quizá, Jesús no murió aquel viernes. Quizá murió décadas después, lejos de su tierra, mientras el mundo ya celebraba su resurrección. Quizá su mayor acto no fue morir, sino vivir. Y ese sería el secreto mejor guardado de la historia. Y así, entre manuscritos perdidos, concilios que eligieron qué debía saberse y qué debía desaparecer, y tradiciones que sobrevivieron apenas como susurros, nos queda una pregunta abierta. Una pregunta que nadie se atreve a responder directamente. ¿Fue Jesús un hombre que murió en una cruz, o un sobreviviente que siguió caminando en secreto, mientras el mundo celebraba su resurrección? Tal vez nunca lo sabremos. O tal vez el secreto estuvo siempre ahí, escondido entre líneas, enterrado en los silencios, protegido en los textos que la historia decidió ignorar. Porque aquí, en la teoría perdida, no buscamos convencerte. Buscamos que te preguntes, que dudes, que observa la historia desde otro ángulo, que te atrevas a pensar lo impensable. Y al final, como siempre decimos, en el mundo abundan las historias, pero solo unas pocas se atreven a desafiar lo que creemos saber. Ese es el territorio de la teoría perdida. Si te gustó este video y quieres que sigamos investigando historias ocultas, documentos olvidados y teorías que no todos se atreven a tocar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu comentario. ¿Crees que Jesús realmente murió en la cruz? ¿O sobrevivió, cambiando el rumbo de la historia en silencio? Tu opinión es parte de esta investigación. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos buscando, como siempre, lo que no está en los libros, pero sí ocurrió.